Moi boa tarde, Pablo. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Eres profesor, es presentador, tertuliano e agora tamén líder de Ahora Podemos. Como etiquetarte? Bueno, tan solo portavoz y muy a mi pesar. Yo creo que tener que asumir pues, la necesidad de visibilidades mediáticas para hacer política revela la debilidad de los movimientos y de las iniciativas ciudadanas. Ojalá no fuera necesario que un tipo con coleta discuta en la sexta noche con Maruenda para que mucha gente en su casa diga por fin alguien les dice 4 verdades a la cara. Eso no es una prueba de nuestra fortaleza, sino de nuestra debilidad. Y respecto a la versatilidad, a lo polifacético de las cosas que hago, pues bueno, creo que también eso tiene que ser un estilo que se imponga. La gente tiene que hacer muchas cosas, es decir, ¿por qué la política va a ser una cuestión de señores encorbatados que solamente viven acumulando responsabilidades públicas remuneradas una tras otra? Yo creo que tiene que ser la gente normal la que haga política, porque si no haces política te la hacen otros. Por qué agora Podemos? ¿Por qué en estos momentos? En estos momentos. Bueno, yo creo que la intuición que nosotros teníamos es que se está abriendo un ciclo que además establece una estructura de oportunidad muy específica. Las ventanas de oportunidad se abren y no permanecen abiertas de manera indefinida, y tiene que ver con la crisis del régimen político del 78. Y tiene que ver también con un momento de estancamiento en el que, algo que decía Beiras, de los partidos del régimen están derrotados socialmente y que derrotarlos políticamente, pero están comodísimos en esa derrota social en la medida en que las cartas están marcadas. Todo el mundo sabe que nos gobierna una casta corrupta de sinvergüenzas, pero al final las elecciones siempre o las gana el PP o las gana el PSOE. Y Podemos quiere ser un intento humilde de empoderamiento de la gente, de plantear que podemos romper el guión y que el 25 de mayo puede ocurrir algo que nadie tenía previsto. Y si eso sirve para que la gente tome conciencia de que tiene que empoderarse, porque la clave no es que nosotros estemos en el Parlamento, sino que se generen estructuras de contrapoder, entonces quizá se puede iniciar un ciclo mucho más amplio que por supuesto va más allá de las elecciones europeas y más allá de las citas electorales específicas. Un dos análisis e críticas que se ten feito a Podemos, a iniciativa Podemos, é o excesivo personalismo da túa figura. Por que facedes esa aposta sobre a túa persoa, sobre a túa personalidade? Y es una crítica justa, ojalá no fuera necesario, pero creo que por desgracia la exposición mediática que hemos tenido algunos y sobre todo, y por desgracia yo, hace que, por desgracia digo en lo personal, porque no se lo deseo a nadie, de alguna manera se han convertido en instrumentos imprescindibles para hacer política ante la situación de debilidad. Y creo que la prueba es lo que ha pasado en estas últimas semanas. Creo que Podemos ha abierto muchas cosas. El que haya más de 200 círculos, el que todas las organizaciones de la izquierda hayan dedicado muchísimo tiempo a discutir de esto y a hablar de esto, tiene que ver con que la iniciativa, al menos inicialmente, se sostenía sobre mi visibilidad mediática. ¿Eso es bueno? No, eso es una prueba de nuestra enorme debilidad, pero pensábamos, y creo humildemente que los hechos nos están dando la razón, que ese patrimonio político ambiguo que tiene que ver con aparecer en los grandes medios podía servir para abrir contrapoderes desde abajo, y eso es lo que estamos tratando de hacer, asumiendo que es un camino lleno de contradicciones y de dinámicas que no nos gustan, porque la necesidad de liderazgos no es una prueba de la fortaleza de los procesos y de los movimientos, sino todo lo contrario. Acabas de falar de crise de réxime. Unha desas facianas da crise do réxime é a crise territorial que se abre nestes momentos no Estado español, con Cataluña ao frente. Cal sería a proposta de Podemos tanto para Cataluña como para o conxunto do Estado nestes momentos? Lo que sea Cataluña es algo que tendrán que decidir los y las catalanes, y en eso nosotros hemos sido muy claros. Ningún demócrata puede estar en contra de que los ciudadanos de un país decidan cuál tiene que ser su futuro, y sin lugar a dudas la cuestión nacional es una de las fracturas no cerradas por el régimen del 78 y que en un momento de crisis de régimen evidentemente afloran. Es verdad que el debate sobre la soberanía implica también decir, no se puede construir país si se privatiza, no se puede construir país si se entregan todos los instrumentos de la soberanía a poderes exteriores, no se puede ser patriota si se está en contra de los servicios públicos o se defiende la externalización o se defiende que la política monetaria la diseña el Banco Central Europeo. Y esto es una contradicción de los sectores conservadores que con
digamos que se proclaman patriotas, pero al mismo tiempo entregan todos los instrumentos del poder soberano a poderes que no tienen más patria que su dinero. Y eso es evidentemente un espacio en el que habrá que combatir. Yo no puedo entender que alguien de Convergencia y Unió o del PNV se autodefina como patriota cuando las políticas económicas que defienden son las que vacían de dispositivos soberanos digamos, los dispositivos institucionales, que son los que sirven en última instancia para construir país y para convertir la voluntad popular en decisiones políticas. Pero yo creo que es algo que en el Estado español se tiene que plantear de manera democrática y que además en los últimos años la derecha españolista se ha encargado de apuntalar, de hacer que para muchos gallegos, para muchos vascos, para muchos catalanes, incluso para muchos canarios o muchos andaluces, no sea particularmente atractiva esa idea de España hegemonizada por la derecha. Yo soy español y creo que los españoles podemos reivindicar un concepto de patria diferente a esa noción agresiva que ha hegemonizado la derecha, pero esto tiene que ser una discusión democrática en la que no puede haber límites ni espacios ni temas que no se discutan. Vindes de manifestar a vosa intención de estar presentes no Parlamento Europeo, un dos aliados naturais, ao principio era Izquierda Unida, finalmente semella que non se vai poder dar esa alianza. Está buscando aliados Podemos nestes momentos de cara a esas eleccións? Claro que sí, pero la cuestión fundamental para nosotros es el método y yo entiendo que para gente que milita en partidos, y a mí me parece bien que la gente milite en partidos y algunos partidos de izquierdas me gustan mucho y algunos de mis mejores amigos y las personas con las que mejor me entiendo militan en partidos de izquierdas. Entiendo que el método sea difícil para ellos. Los partidos reivindican legítimamente, nuestras listas las deciden los militantes y los órganos directivos de los que nos dotamos. Nosotros les propusimos abiertamente que lo nuestro no iba de farol, que el protagonismo popular a la hora de hacer las listas nos parecía clave en este momento específico de excepcionalidad, que eso no es una solución a todos los problemas, pero que eso podía contribuir a ilusionar, a movilizar y a que la gente sintiera la herramienta como propia, porque todos los que venimos de la izquierda sabemos el enorme distacco, ¿no? Como dicen los italianos, distanciamiento que tiene la gente normal de las estructuras organizadas, incluso de la izquierda. Por eso nosotros queríamos abrir una cosa más amplia. Entendemos que muchos compañeros organizados en partidos políticos pues no se puedan permitir una apuesta tan audaz, pero eso no cambia el hecho de que vamos a seguir trabajando juntos y en la misma barricada. La barricada de los demócratas, que es los que entendemos que la democracia tiene que estar asociada a la soberanía, al derecho a decidir y a los derechos sociales, digamos, hay espacio para que sigamos todos independientemente de cuestiones electorales. Creo además que las elecciones europeas plantea una particularidad muy interesante y es la existencia de una única circunscripción estatal que hace que pueda haber diferentes opciones electorales que puedan en algunos aspectos remar en la misma dirección y creo que es incluso bueno que los campos políticos se posicionen y que pueda haber una pluralidad de demócratas en el próximo Parlamento Europeo. Na propia presentación de Podemos apelabades a SCUP, apelabades a Nova, a SCUP non se van a presentar, a Nova finalmente decidiu ese pacto con Izquierda Unida. Como vedes Podemos nestas nacións? Yo creo que la SCUP, empezando por ahí, han tenido una de las experiencias más valiosas para nosotros. Creo que demostraron que el sistema de partidos catalán estaba abierto y que las movilizaciones que se habían producido podían tener también una traducción política. Eso no quiere decir que las CUP representen a los movimientos sociales, eso lo ha dicho David muchas veces. Nadie puede representar a los movimientos sociales, en todo caso nosotros nos sentimos representados en ellos, pero creo que esa experiencia demuestra que hay cosas que están cambiando y que gente trabajando desde la base con un estilo completamente distinto al de los políticos profesionales e incluso distinto al de buena parte de la política tradicional vinculada con la izquierda se puede abrir paso y que las expectativas electorales de las CUP en Cataluña sean tan buenas en este momento creo que es algo que hay que celebrar. Que hayan decidido no presentarse a las europeas, pues bueno, entiendo que deriva de una coyuntura muy compleja y nos parece una decisión legítima que creo que contribuirá a reforzar el protagonismo político de las CUP en los países catalanes en el futuro. El caso de Anova y el caso de Agues es tremendo. O sea, yo comentaba antes off the record que quizá una de las experiencias que a mí me marcaron y que me ha hecho creer que lo de Podemos puede funcionar es la experiencia de Ague en vuestro país. Algo que, independientemente de que estuviera protagonizado por figuras que venían de formaciones políticas tradicionales, entendieron que había cosas que habían cambiado y que había que apelar a otros sujetos y que en
este país se había producido una ruptura del régimen que permitía formas de experimentación políticas totalmente nuevas. Creo que Beiras en las últimas elecciones al Parlamento de Galicia fue el candidato más joven, paradójicamente, el que mejor entendía cómo está cambiando la política, no solo a propósito de las cuestiones de las alianzas, sino a la hora de entender que, digamos, que se podía generar una nueva mayoría política apelando a elementos nuevos, que entendía que el régimen del 78 estaba caduco, y estoy convencido que habrá oportunidades y ocasiones en el futuro de encontrarnos y de hacer cosas juntos. Xa para rematar coas cuestións políticas, despois das eleccións europeas, que? Lo que diga la gente. Cada paso que nosotros hemos dado ha tenido que estar avalado por mucha gente. Dijimos, solo seguimos adelante si hay un mínimo de 50.000 apoyos. Haremos una lista electoral con la gente que se presente a las primarias ciudadanas y eso será nuestra lista electoral. Lo que ocurra después, pues habrá que consultar lo que piensa la gente. Para bien o para mal, no tenemos un plan prediseñado. Esa política que se diseña en los reservados de los restaurantes, en los que se preestablece como si esto fuera Juego de Tronos lo que va a ocurrir, no tiene que ver con nuestro estilo, y además creo que es imposible. Creo que el protagonismo popular no es una cuestión de principios, es una cuestión de sentido común para romper la situación actual. Falabas antes da proxección mediática. Moitos de nós, eu mesmo, coñecinte a través da tertulia política La Tuerca que facíades en Telecá. Evolucionou moito esa tertulia, foi gañando peso, foi gañando moita presencia, grandes colaboradores. Agora mesmo estades en Público TV. Que tal toda esa experiencia? Bueno, un pouco cal é a vosa folla de ruta, se pode falar neses termos, do ámbito comunicativo que tedes, que traballades, ¿no? La Tuerca e todos os colaboradores. Seguir acumulando, es decir, seguir creciendo y acumulando poder, que es la clave de hacer política. La Tuerca, sobre todo, es muy bonito ver los primeros programas en los que se ve claramente lo que éramos, un grupo de activistas universitarios que tratábamos de experimentar un tipo de lenguaje nuevo, es decir, aburridos de los actos académicos, tratábamos de manejarnos en formatos convencionales dándoles otro estilo. Funcionó de maravilla, con muchísimo trabajo militante, pero creo que poco a poco fuimos haciendo las cosas mejor. Creo que el fenómeno mediático de Pablo Iglesias no existiría sin el entrenamiento de La Tuerca. La Tuerca fue lo que nos permitió entrenarnos para saber cómo se podía combatir en el terreno de la ideología que definen los medios de comunicación, que nos sirvió para salir de las torpezas del ámbito de extrema izquierda donde proveníamos y nos enseñó a manejar la espada de otra forma. Y de hecho yo creo que de La Tuerca ha surgido gente que habla en los medios de comunicación con otro estilo. Aparte de mí, Tania Sánchez, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Miguel Urbán ha estado alguna vez en medios grandes, y eso tiene que ver con estilo Tuerca. Eso no son líneas que hayan marcado partidos. Yo siempre digo que mi partido es la Tuerca, en la medida en que un partido, como decía Antonio Gramsci, es un creador de ideología en un sentido contrahegemónico, con toda la humildad, a pesar de la grandeza de las palabras. Cuando nos planteamos que La Tuerca tenía que crecer, pues llegamos a Canal 33 en Madrid, que eso, digamos, nos sirvió como nos dio un lifting y ya hacía que pareciéramos una tertulia que no era cutre. El salto a Público TV tiene que ver con multiplicar el impacto. Cuando nos planteábamos hacer una tertulia todos los días, es verdad que eso ponía en cuestión ese carácter analítico de La Tuerca sobre un solo tema, pero queríamos dar la batalla. Queríamos que, del mismo modo que todos los días hay tertulias que dicen a la gente lo que tiene que pensar sobre los temas de actualidad, nosotros teníamos que meternos en esa batalla con muchas dificultades, porque La Tuerca básicamente la financiamos los que trabajamos en Foro Apache, con un porcentaje de nuestro sueldo, y luego aparte pues con buena parte del dinero que me dan a mí en las tertulias y Juan Carlos Monedero con sus ahorros. Y a mí me gustaría que eso no fuera así. A mí me gustaría que consiguiéramos una suerte de viabilidad económica y que pudiéramos contratar más gente y superar, digamos, dinámicas de precariedad en las que todo proyecto militante se enfrenta. Y bueno, pues queremos ser ambiciosos, independientemente de que sea diputado o no. Mi partido es La Tuerca y no entiendo la política como... Pues bueno, con todo el respeto hacia el trabajo de partido, yo no me voy a convertir en un aparatero. Para mí hacer política es hacer La Tuerca y es trabajar en los medios de comunicación, y si logramos
conseguir recursos, acumular espacios, acumular prestigio, contactos. La clave es crecer, es que la tuerca sea mucho mejor, es inventarnos otros formatos televisivos, es poder tejer alianzas con gente, es, pues bueno, si lográramos digamos que la difusión en internet de la tuerca fuera mayor, sería maravilloso. Si pudiéramos producir más documentales. Ahora, dentro de poco, presentamos un documental con guión mío y dirigido por Javier Couso, que se titula Una mosca en una botella de Coca-Cola, sobre los medios de comunicación, porque conseguimos financiación de una ONG que nos encargó este documental. Ojalá consigamos más financiación y más apoyos y podamos ir construyendo un pequeño ejército audiovisual, que es lo que nos permitiría, además, poder trascender ciertas dinámicas que a nosotros mismos no nos gustan. Si cuando la gente me dice, ¿por qué vas a la sexta noche o a mañana a las 4? Y es como, pero vosotros pensáis que a mí me gusta ese formato. Y si no hay más que ver lo que es la tuerca o lo que es Forapache para daros cuenta que ese no es nuestro estilo, pero eso es lo que define la realidad. Y o acumulamos poder o somos grandes, o ellos seguirán definiendo la realidad. O sea, digamos, uno no puede hacer un agujero en el suelo como un avestruz y meter la cabeza y decir, no, eso no existe, que es muy de la izquierda, ¿no? Yo no me rebajo a ir a discutir obviedades con Maruenda o con Carmona en la sexta noche. Pues ese es el terreno de batalla ideológico y hay que tratar de entrenarse para combatir ahí y al mismo tiempo ir construyendo tu espacio en el que marcas tu estilo, en el que no pierdes de vista cómo la gente entiende los discursos audiovisuales y ese es el proyecto y la hoja de ruta para el futuro. Ser más fuertes, más rápidos, tener más experiencia, más grandes, que entre más gente joven, pero para eso hace falta recursos y poder. Pois sí, necesitamos nós tamén. Claro. Pois un placer. O mismo, un gusto. Desexarte moita sorte neste novo camiño, que continúa anterior, pero prosigue. Grazas.